con Alfredo Casaliva, él es presidente de la Asociación de Diálisis. ¿Qué va a pasar con tantos pacientes de PAMI? Alfredo, muy buen día. Buen día, ¿cómo está? Bueno, contanos con esta cifra que nos preocupa. ¿Qué va a pasar con estos pacientes que aparentemente no se van a poder seguir atendiendo? ¿Cuál va a ser su situación? En realidad, los pacientes que están en tratamiento siguen su tratamiento, no se suspendió, ni se va a suspender. El problema es que el valor de la prestación que paga PAMI está muy por debajo de lo que debiera, y los centros están desfinanciados, con muchos problemas económicos, y asumir nuevas responsabilidades es muy costoso, y hasta que no podamos realmente conversar nuevamente y tratar de resolver la situación, los nuevos pacientes tendrán que esperar, porque los centros están, como decía, llenos de deudas, desfinanciados, y el ingreso de nuevos pacientes y tomar nuevas responsabilidades implican gastos que la mayor parte de los centros no están en condiciones de hacer. Cuando hablamos de costos, bueno, obviamente costos muy altos y gran diferencia, digo, puede ser una diferencia subsanable del tiempo, es muy complicado, digo, ¿cuánto margen hay como para poder negociar y que, bueno, puedan volverse a hacer diálisis? Es algo fundamental. Nosotros tenemos buena voluntad en ese sentido. Hemos llegado prácticamente a fin de año sin haber rechazado ningún paciente, absorbiendo toda la demanda que se presentó y dándole tratamiento a todos. El problema que nosotros venimos marcando desde hace muchos meses ya es que en este contexto de una prestación con bajo valor y con la pandemia en curso, los gastos que se han tenido son muy, muy grandes, y por lo tanto están los centros, como comentaba previamente. Para que se den una idea, hay montones de personas trabajando, un equipo muy grande, trabajando con la gente. Cada 2,8 pacientes hay un empleado directo. Se utiliza una enorme cantidad de productos importados que no se producen en el país. Hay que pagar todo lo que sea también lo indirecto, proveedores, los traslados de los pacientes. Es mucho dinero lo que se ha ido acumulando a través del tiempo en este año, y no ha habido una corrección del valor que compense todo lo que aumentaron todos los insumos. Y ese es el problema que se ha suscitado, en realidad. Ahora, ¿qué va a pasar, Alfredo, con el tema de la medida cautelar presentada, entiendo que en el fuero federal, ¿no? En la justicia federal. Sí, porque eso debe resolverse de manera relativamente rápida, ¿no? En tiempo breve, digo, es una medida cautelar. Digo, ¿cómo se va a resolver ese tema? ¿Qué expectativa tienen en esa instancia? Hasta ahora no hemos recibido nada en la asociación, pero estamos atentos a la recepción de la comunicación del juzgado. Pero bueno, la medida cautelar se verá qué es lo que nos dice, y que los abogados responderán. Nuestra voluntad no es no recibir ni tratar pacientes. Nuestra voluntad es trabajar en un ambiente distendido, con la cantidad de dinero suficiente para poder pagar todas las cosas, como hemos venido haciendo en otras épocas, y como ahora casi se nos dificulta demasiado. Entonces, nuestra voluntad es trabajar y atender pacientes, y si el juez nos obliga a eso, indudablemente estaremos a derecho, y después veremos cómo vamos avanzando en el tema. ¿Cuánta gente hay, cuántos pacientes de PAMI hay atendiéndose? Y por otro lado, ¿cuál es la respuesta que PAMI les da de por qué motivos no se ponen a tono con los costos que tienen ustedes para atenderlos? ¿Es una imposibilidad presupuestaria? ¿Discuten los gastos? ¿Cuál es la razón? La razón aducida por PAMI es que tuvimos un aumento muy importante el año pasado, y ese aumento importante en porcentaje correspondía a un atraso que teníamos de una enorme cantidad de dinero que suscitó un problema semejante el año pasado
en julio del año pasado, y en agosto, previo a los PASO, accedieron a compensar todo lo que no nos habían aumentado, y quedó el valor de la prestación en un valor razonable, pero por debajo del valor que debía tener. Ese aumento, que fue de un 69%, que estaba muy atrasado, hizo que hoy PAMI el valor de la prestación de PAMI esté por debajo de la mayoría de los financiadores. O sea que se ve a las claras que no fue un aumento excesivo, sino que incluso se quedó corto. Y le preguntaba cuántos pacientes de PAMI hay en uso de diálisis, más o menos. Y actualmente son entre 10 y 11.000 pacientes. En todo el país. En todo el país, claro. Sí, todo el país, claro. Ahora, lo fundamental nos figuraban a nosotros. Claro, es que no se queden sin probablemente. Yo atención. en este momento no recuerdo el número exacto, pero sí, puede ser 10.300 perfectamente. Sí. Ahora, y eso que fue un año en teoría donde se dice que se han suspendido muchos tratamientos por el COVID, o más o menos... No, bueno, pero el tema de diálisis no puede suspenderlo, es una cuestión vital, por eso también está... Hay dos aspectos y uno es muy importante. Del registro de diálisis, el registro argentino de diálisis ha hecho un informe reciente en donde demuestra que de la cantidad esperada de pacientes que debían ingresar hasta noviembre, han habido unos 1.600 pacientes menos que no ingresaron. Pasó con todo Por eso, una cosa es los ingresos, otra cosa son los que vienen en tratamiento. Los ingresos esperados están en 1.600 pacientes menos, de los cuales un número importante debe ser de PAMI, que es hasta noviembre lo que han relevado. Y con respecto a los pacientes que estaban en tratamiento, han seguido en tratamiento, no han suspendido nunca, salvo por alguna razón específica de algún paciente, pero no hubo, a pesar de la cuarentena, no hubo suspensión de tratamientos nunca. Y otro comentario que les quiero hacer, que es interesante para que se den una idea de lo que se ha gastado en bioseguridad y cómo se ha conducido la bioseguridad. A 3 meses de la pandemia en Europa, los contagios en las salas de diálisis entre personal y pacientes iban del 20 al 50% de los individuos. En nuestro medio, en la asociación, a fin de noviembre, tenemos un 8% de pacientes contagiados y un 11% del personal. El personal está más tiempo en exposición, por eso tiene un poco más de contagio, pero eso da una idea de cuál ha sido la conducta de las normas de bioseguridad, cómo se han seguido y todo lo que se ha gastado para lograr que al cabo de tantos meses los porcentajes estuvieran muy por debajo de países como España, Italia, Reino Unido, incluso Estados Unidos. Claro. Ahora, sí, el tema es que 1 de cada 3 pacientes que recibe tratamiento de diálisis en la Argentina depende del PAMI. Es muy importante, se entiende lo que están planteando las asociaciones, digamos, el costo operativo, el costo es muy alto, se ha encarecido. Hay una medida de no innovar presentada en la justicia federal. El tema es que estamos hablando de una cuestión vital. Uno entiende que tal vez lo razonable sería, mientras se discute esto, no dejar de atender a los posibles nuevos pacientes que necesiten estas prestaciones. Digamos, esto es lo que indicaría un principio de razonabilidad. ¿Se entiende? Entonces, bueno, veremos cómo sigue. Bueno, eso hemos hecho. Hemos venido solicitando audiencias desde marzo en adelante. Hemos venido solicitando audiencias, previendo todas estas cuestiones, y hemos tenido 2 charlas últimamente en las que no hemos llegado a un acuerdo, pero y les hemos dicho en la mesa de negociaciones cuál era la situación y que no íbamos a poder continuar en estas condiciones. Yo entiendo lo que estás planteando y me parece totalmente razonable, pero hemos mostrado buena voluntad, pero con buena voluntad sola no se puede, y con voluntarismo menos. Hay que reconocer que las prestaciones están muy devaluadas. En Uruguay pagan más del doble que lo que se paga en la Argentina, por tener un ejemplo
de lo que es el valor de la prestación, que es igual en ambos lados. Entonces, nosotros no podemos seguir financiando al Estado indefinidamente, la realidad es esa, y el Estado debiera responder de otra manera ante los requerimientos, porque lo que están planteando como excesivo es perfectamente razonable, y lo que queremos es un valor razonable, no es otra cosa. Bueno, ya está planteada la problemática, esperemos que haya alguna solución. Te agradecemos, Alfredo, por esta comunicación, viejo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.